Muy buenas gente de YouTube, en este vídeo les enseñaré todo lo que tiene que ver con herramientas. Usaremos una edición bastante sencilla en Paint.net ya que apenas aprenderán lo básico de este programa. Pero antes de comenzar recuerden que tienen que ver la primera parte para tener todos los programas y archivos necesarios. Dicho esto, comencemos. Para comenzar entraremos al programa Paint.net, una vez dentro nos encontraremos con una interfaz como esta. Lo primero que yo quiero editar son las herramientas de diamante, así que para eso nos iremos a archivo, abrir, y dentro del escritorio deberíamos tener el acceso directo a la carpeta de nuestro pack de texturas. Si tú no la tienes es porque no has visto el primer vídeo, así que te lo estaré dejando en la esquina y también en la descripción. Bueno, abrimos nuestra carpeta, Assets, Minecraft, Textures, Item, y aquí encontraremos todos los ítems del juego. Podemos utilizar el buscador para encontrar lo que queremos, aunque recuerden que debe ser en inglés. Así que buscaré los ítems de diamante. Ahora seleccionaré todos los que necesito con control y clic, y le daremos en abrir. Ya tenemos las herramientas que vamos a editar, pero se ven demasiado pequeñas, así que para que se vea mejor daremos control más. Ahora que tenemos las herramientas a un tamaño normal podemos comenzar a editarlas. Utilizaré diferentes métodos de edición con cada una de ellas y ustedes elegirán la que más les guste. Comenzaré con el pico y el primer método es el lápiz. Para esto simplemente seleccionaremos la herramienta lápiz y usando la paleta de colores seleccionaré un color al azar. Y bueno, al final así fue como me quedó el pico. Como ven, le agregué una parte de madera a los lados. Estas partes extras se agregarán al usarlo dentro del juego. Este es el método más sencillo. La única herramienta extra que utilicé fue el cuentagotas, para tener automáticamente el color de la madera en ambos lados. Pasemos al siguiente ítem. Con el hacha haremos dos cosas diferentes, la primera será subirle la resolución, y la segunda será utilizar el matiz y saturación. Comenzando con la resolución debo explicarles cómo es que esto funciona. En Minecraft los ítems tienen una resolución por defecto, en el caso de la hacha esta resolución es de 16 píxeles por 16 píxeles, es decir, que todo el espacio que puede ocupar es 16 de largo por 16 de ancho, dándonos en total 256 píxeles como máximo. Si nosotros decidimos subirle la resolución a 32 por 32 píxeles, esto no significa que el hacha se hará gigante, sino que estará más detallado. La parte negativa de subirle la resolución a un ítem es que este terminará pesando más, y afectará al peso total del pack de texturas, lo que a su vez hará que se nos alente el juego. Una vez explicado esto, les enseñaré a subirle la resolución a su ítem. Lo que tenemos que hacer es irnos a la sección de imagen y seleccionar cambiar el tamaño, o también podemos presionar control más R. Una vez aquí debemos marcar la casilla que dice mantener la relación de aspecto. Ahora cambiamos la anchura a 32 y automáticamente la altura también se cambiará a 32 píxeles, damos clic en aceptar y con esto ahora nuestra imagen es más grande. Como pueden ver ahora cada cuadrito en realidad son 4 cuadros, así que ahora voy a darle más detalle al hacha. Por cierto, estas líneas azul y roja ignórenlas, se las puse yo pero voy a borrarlas. Así fue como me quedó el hacha. A simple vista podrá parecer que no le cambié nada pero en realidad tiene más sombras que el original, pueden comprobarlo regresando el vídeo unos segundos. Lo que hice fue seleccionar colores similares a los que ya tenía y bajar un poco la saturación y el valor. De esta forma se ve un degradado un poco más detallado que en el hacha original. Pero bueno, sería un poco feo dejarlo de esta manera, así que vamos a cambiarle también el matiz con ajustes especiales. Para eso nos vamos a ajustes y seleccionamos matiz y saturación. Nos aparecerá este cuadro con 3 líneas, el matiz es básicamente el color de la imagen, la saturación es una escala que va desde colores apagados a colores muy vivos, y la claridad como su nombre lo indica, puede hacer más oscura o clara la imagen. Simplemente tenemos que jugar un poco con estos ajustes hasta encontrar un color que nos guste. Y así quedó el hacha. Por cierto, si usan la herramienta seleccionar, podrán escoger un área en específico para modificar. Continuamos con la azada, y en esta ocasión usaremos un método que llamaremos otros ajustes. Básicamente es experimentar con el resto de ajustes que tenemos y simplemente con eso cambiar nuestro ítem. Pero antes de continuar quiero aclarar algo que se me olvidó mencionar antes, y es que cuando cambien el tamaño de una imagen, asegúrense de tener esta configuración. En donde dice repetir el muestreo seleccionen vecino más próximo, y también seleccionen la opción por tamaño absoluto.
Si no tienen esto configurado les pasará lo que me pasó a mí hace unos años en el primer vídeo de este tipo y su imagen se verá borrosa. Bueno, veamos ahora los demás ajustes. Tenemos temperatura y tinte, con la temperatura podemos dar un tono más azul o más anaranjado a la imagen. Y con el tinte podemos hacerlo más rosa o verde. Invertir colores, creo que no se ve mal. También existe la función sepia, la exposición, el ajuste de niveles, las curvas. Todos estos ajustes especiales la mayoría de las veces no las utilizarán, pero en ocasiones pueden ser útiles si buscan hacer algo en específico. Con la pala usaré el método de imágenes, básicamente nos iremos a Google y buscaremos alguna imagen que queremos. La descargamos, y la arrastramos al programa. Ahora solo es cuestión de modificarla para que encaje con la imagen original. Aquí podemos cambiar el tamaño como ya les mostré antes hasta encontrar un tamaño adecuado. Por lo general yo utilizo 256 por 256 píxeles, más de eso ya me parece innecesario. Y así es como queda la pala. Aquí les recomiendo que se aseguren que la imagen no tenga derechos de autor, sobre todo si piensan compartirlo con otras personas, ya que yo mismo he tenido problemas con esto. Así que de preferencia modifiquen la imagen para evadir el problema de copyright. Ahora vamos a guardar los ítems, para eso nos vamos a archivos y damos clic en guardar todo, y aceptamos las imágenes. Luego entraremos a Minecraft para comprobar que nuestros ítems hayan cambiado. Como pueden ver las herramientas se guardaron correctamente, solo tuve un problema al momento de grabar la espada y es que se corrompió el archivo de vídeo, pero bueno, en general todas las herramientas quedaron como tenían que quedar. Y básicamente eso es todo por este vídeo. En este momento les estoy enseñando cómo se ven las herramientas al utilizarlas dentro del juego. En realidad fue un vídeo bastante más corto de lo que pensé, por lo que estoy haciendo tiempo para llegar a los 8 minutos XT. Pero bueno, aprovechando este último minuto de relleno, déjenme saber en los comentarios qué les gustaría aprender en el próximo vídeo. Pueden ser las armas, las armaduras, las camas, algunos mods en específico. Cualquier sugerencia me sirve. También en próximos vídeos les enseñaré a utilizar Blockbench para hacer modelos en 3D y usaremos Audacity para editar sonidos. También me gustaría recomendarles que se suscriban a este canal, ya que así les llegarán notificaciones cuando suba vídeo y podrán participar en las encuestas que hago en la sección de comunidad. De igual forma, si quieren apoyarme siguiéndome en mis otras redes sociales se los agradecería, como TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Últimamente he estado subiendo contenido ahí para atraer nueva gente al canal. Y pues bueno gente, eso es todo por esta segunda parte. Como ven fue bastante rápido y sencillo. De cualquier manera, si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y con gusto responderé lo más pronto que pueda. Y con esto me despido. Adiós, bye.